Framaluz patrocina este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV. Regresamos como cada martes con nuestro magazine aquí en PTV y vamos a arrancar ya con música. Nos gusta siempre comenzar la semana con música en directo, con artistas que vienen algunas veces de la tierra, otras veces de fuera de nuestra ciudad, pero en definitiva vienen con todas las ganas de aportar pues su talento y de hacernos pasar unos ratos musicales bien bonitos y bien agradables. Y esta tarde va la cosa de copla. Les recuerdo que pasado mañana, se lo venimos contando en esta última semana, pasado mañana jueves el Auditorio de la Diputación acoge a las 7 de la tarde Noche de Coplas, un espectáculo de canción española y solidario, porque es a beneficio de Cáritas de Sor Teresa Prat. Bueno, pues son muchos los artistas que se han sumado, 7 artistas de copla que se han sumado a este espectáculo benéfico, y una de ellas es María Solís, que ya está aquí con nosotros y nos va a cantar 2 temas hoy aquí en Málaga TV, con voz en directo y canciones además muy conocidas, muy reconocidas por el gran público. Ten cuidado, que hizo muy popular en su día Marifé de Triana, hoy lo escuchamos en Málaga TV, en PTV, en la voz de María Solís. Me avisaron a tiempo. Ten cuidado, mira que miente más que parpadea, mira que por su modo y su realea es de lo peorcito del mercado, que son muchos los labios que ha besado y a lo mejor te arrastra en su marea y después no estás riendo la tarea de borrar de tu mente lo pasado. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, pero yo me perdí por su jardines, dejando que ladraran los machines y ya bajo la zarpa de su beso, sin miedo de morir en la aventura, me colmé de su boca con locura y me calé su amor hasta lo hueso y me caló tu amor hasta los huesos. Pero yo me perdí por su jardines, dejando que ladraran los machines y llevo la zarpa de su beso, sin miedo de morir en la aventura, me colmé de su boca con locura y me caló tu amor hasta los huesos y me caló tu amor hasta los huesos. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Qué bonito, María, Muchas bienvenida gracias. al programa, muy buenas tardes. Y bueno,
Una joven con mucho empuje, con mucho talento y de hecho la ha demostrado, por ejemplo, hace muy poquito en ese programa Contigo Aprendí de Bolero, que ha emitido Canal Sur, Telemadrid, Castilla-La Mancha Televisión y ha sido semifinalista en ese programa. Sí. 2 mesecitos, ¿no? Intenso. Sí, muy intenso, un programa muy bonito y se me hizo muy cortito porque fueron solo 2 meses, pero bueno, yo aprendí muchísimo y salí muy contenta de allí. Además que digo que ha sido intenso porque has tenido que compaginarlo con los estudios, viajando todas las semanas a Toledo, estando allí porque se grababa en Toledo 4 días a la semana. Sí. Ha sido muy intenso, pero ha merecido la pena, ¿no? Sí, la verdad que ha merecido la pena, pero bueno, ya estamos mejor con los estudios, ya estamos Sí. ya hincando en ello. Sí. Y bueno, pero la verdad que mereció mucho la pena y yo nada, una experiencia que nunca olvidaré. María, porque tú además tienes muy claro que quieres continuar estudiando y que aunque te gusta mucho la música, la copla, los boleros, pero tú dices, yo no me quiero desviar de mi camino, ¿no? Yo no, la verdad que no, la verdad que a mí me gusta mucho la música, pero también me gusta mucho la pintura Sí. y es lo que quiero estudiar. Bueno, vamos a llamar a Rosario, si te parece, porque Rosario Velasco es organizadora de esa noche de coplas que va a coger este jueves el auditorio de la Diputación. Son 7 los artistas, entre ellos María, que van a colaborar con esta causa, así que cuando quiera, Rosario, por favor. Rosario Velasco, buenas tardes. ¿Qué tal? Diego. Bienvenida a nuestro programa una vez más y bueno, hay que darte las gracias porque hace ya más de un mes que hablamos con Rosario y dijimos, bueno, vamos a hacer una promoción intensa, ¿no?, de esta noche de copla, de esta noche solidaria, pero estaría bien que vinieran pues los artistas y me dijo ella, van a venir toda la semana. Todos. Y no ha faltado ni uno. Ni uno. Y la más chiquitita la hemos dejado para el final. Es un placer escucharla siempre de cantar, tanto a María como a todos los que han venido. Y nada, a esperar porque ya es la cuenta atrás. Vale. Ya entramos en la cuenta atrás. ¿Quedan entradas todavía? Quedan algunas que otras entradas, eso sí. Y de volver a decir dónde están los puntos de venta. Están en la ciudad, en la Peña de Ciudad Puerta Blanca, en Puerta Blanca, claro Sí. está, en la Asociación de Vecinos La Marina, que está en Las Delicias, Asociación Antonio Molina, que está en Girón, en Distrito Centro y en los teléfonos 664-172806. Ahí os atenderé yo personalmente. Mi nombre es Rosario, como acaba de decir Diego. Y luego en el otro teléfono es el 625-244817. Ahí os atenderá Juan Francisco. Muy bien, ¿Vale? será este jueves, ahí tenemos el cartel. Bueno, han estado todos, ya les digo, Adrián Ruiz Nervo, varias chicas, en fin, habéis estado, la verdad que cada semana hemos tenido una representación de esa noche de coplas que acogerá, como digo, el auditorio Edgar Neville de la Diputación este jueves a las 7 de la tarde. A las 8. A las 8. Este jueves a las 8 de la tarde y será a beneficio de Cáritas de Sor Teresa Prat. Exactamente. Vendrá Vitoria y todos los representantes de Cáritas. No solo los de la calle de... Lo diré. Sor Teresa Prat, sino también van a venir algunos otros representantes de Cáritas diocesana. De todo lo que es la parte de Málaga. Muy bien. Y esperemos, vamos, seguro, que vamos a disfrutar con las voces, porque ahora vienen vestidas sin gala. Pero allí la veremos Pero con batas de cola ahí y... está, todos entrajeados, todos perfectos, todos maquillados y a disfrutar de la noche de copla. Oye, qué bien. María, tú además hace poquito tenías la experiencia, yo no sé si ya la habías vivido antes o no, de cantar en el Teatro Principal de Málaga, el Teatro Cervantes, invitada por Lucrecia. Lucrecia, sí. Cuéntanos cómo fue eso, porque creo que a raíz del programa de boleros, ¿no? Sí, a raíz del programa de boleros, pues el día que yo me fui, Lucrecia me invitó a acompañarla en su concierto junto a mi querido Alberto Ruiz, que también es el ganador de Contigo Aprendí. Sí. Y nada, estuvimos allí los dos, Lucrecia muy cariñosa porque es muy buena persona y apoyándonos mucho y cantamos con ella los dos y la verdad que lo pasamos muy bien y el público muy cariñoso y nada, muy bien. Bueno, ella ha elegido para esta tarde 2 temas ahí fuertes, el Ten Cuidado de Marifé de Triana y ahora Cría Cuervo de Rocío Jurado, ¿eh? Ahí Sí. nada. Bueno, pues vamos a disfrutar de tu voz nuevamente. María Solís, muchas gracias por venir al programa. Gracias. Que te vaya muy bien la vida, los estudios, tu vida artística también. Y que te vamos más veces por aquí para el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Rosario, tú y yo nos vamos, dejamos a María con el público, luego publicidad y luego, si no me equivoco, estará con nosotros, creo que sí, nuestra psicóloga Mariola Aguilar con su espacio de Sienten Positivo. Ahora, María Solís, vamos allá. Venga.
te dije, compañero, por lo mucho que te quiero, no te vayas de mi vera. Mis palabras no escuchaste y con otra te marchaste sin mirarme tan siquiera. Mira cómo estoy pagando el cariño que te he dado. Cristo vive perdonando y murió crucificado. Ay, quería cuervo a tu Antón pa' que te saquen los ojos y ciega por los caminos del mundo te encapurrado. Tú eres cuervo disfrazado como palomo ladrón, que tus palabras son puñas que me rompen con la uña las telas del corazón. Ay, pena de muerte al ladrón. Ay, ay, ay. Porque me encuentro caída, porque me encuentro vencida, tiras piedras a mi frente. Anda y no escondas la mano, porque hay mucho más cristiano que la tires por valiente. Ya he perdido la esperanza con el pago que me has dado. Tu traición es una lanza clava y en mi costado. Ay, pena, haberte querido tanto y ahora de verme este llanto a sola, con mi ceguera que es una espina clavada. Anda y cuenta la verdad, a ver si me la razón, y que la gente no tarde en saber que eres cobarde y me mata esta traición. Ay, pana, ay, pena de muerte al ladrón. Ay, ay, ay. Framaluz somos una empresa innovadora y referente en el mundo de los rótulos luminosos, impresión digital y fresado, una empresa consolidada en las artes gráficas y el mercado publicitario. En Framaluz contamos con máquinas de última generación para ofrecer la mejor calidad y acabados. Trabajamos para ser líderes, nos esforzamos día a día. Framaluz, nuestro objetivo, la mejora continua por la calidad y la excelencia. Una de las actuaciones primordiales que han de desarrollarse en un jardín botánico es la investigación o experimentación con plantas. El Jardín Botánico Histórico de la Concepción, perteneciente al Patronato Botánico Municipal de Málaga, desde sus inicios se ha dedicado al estudio, recuperación y potenciación tanto de la flora ornamental como autóctona, jugando un papel clave en la restauración del jardín histórico, declarado bien de interés cultural, y en elaborar los distintos itinerarios y rutas botánicas, en la implementación de nuevas colecciones vegetales y en la conservación, investigación y divulgación de las especies vegetales que cultiva.
Hay 4 biólogas en el Departamento de Investigación y Divulgación y un técnico de invernadero que siguen unas líneas de estudio muy concretas, entre las que destacan, en primer lugar, el herbario. Los objetivos de la creación de un herbario son el almacenamiento del mayor número de plantas deshidratadas posible, para poder en cualquier época del año observar y estudiar la floración y fructificación de una especie sin necesidad de esperar que sea el momento en que esto se produce en el año y sin tener que desplazarse a los lugares donde se encuentra la planta. El herbario de la Concepción está fundamentalmente enfocado a planta ornamental, siendo el único herbario en España de estas características. En segundo lugar, el banco de semillas. Es un método de conservación de semillas, polen y otros propágulos a largo plazo, manteniendo estas en condiciones microclimáticas de control y consiguiendo ampliar su viabilidad durante años. Su finalidad es obtener especies interesantes, raras, amenazadas y en peligro de extinción, conservadas con todo su potencial cientos de años, para que sirvan para investigaciones futuras. En tercer lugar, la cámara de cultivo y el invernadero de experimentación. Es la segunda fase de desarrollo de un banco de semillas. La germinación y adaptación de plantas necesarias para el estudio científico y útiles para la ampliación y el enriquecimiento didáctico de las colecciones vivas del jardín consiste en desarrollar las semillas obtenidas a través del intercambio, todas de climatología subtropical y difíciles de conseguir, que van enriqueciendo cualitativamente el patrimonio vegetal del jardín. En cuarto lugar, el etiquetado y cartelería. Es también un trabajo científico. Las labores de etiquetado informativo para la identificación de las plantas existentes en el Jardín de la Concepción consisten en la determinación taxonómica exacta de los ejemplares botánicos, algunos con dificultad por tratarse de hibridaciones o por no existir suficiente bibliografía al respecto. Existen 2 tipos de placas informativas, las que dan la información mínima, que son las elaboradas mediante un pantógrafo y que recogen el nombre científico de la especie, el nombre común o por el que se le conoce popularmente, la familia botánica a la que pertenece y el origen geográfico. A veces también se añade un seudónimo del nombre científico, ya que estos cambian según los modernos estudios moleculares, y a lo mejor la planta en cuestión es más conocida por el nombre anterior. La segunda información que se ofrece en el jardín es de tipo más amplio, en forma de carteles donde se explican las colecciones más ampliamente en 2 idiomas, español e inglés. Por último, otra de las labores científicas realizadas en el jardín son las publicaciones de carácter científico y divulgativo. Los asesoramientos en materia de botánica y divulgación de la ciencia así han formalizado convenios con ayuntamientos de la provincia de Málaga y otras instituciones culturales. La Concepción forma parte de numerosas asociaciones nacionales e internacionales. Todas estas asociaciones velan por la potenciación de estos centros y por el cumplimiento de proyectos que respondan a la conservación, estudio y protección de la biodiversidad vegetal. Pues muy interesante el reportaje que nos ofrecían los compañeros, en este caso nuestro compañero Francisco Cuenca, con esa otra dependencia del Jardín Botánico Histórico de la Concepción. Pues una suerte cada semana el poder dar alguna que otra pincelada sobre estos jardines tan bonitos que tenemos además muy cerca de nuestro centro histórico, del centro de la ciudad, y en Ciudad Jardín pues tenemos esa auténtica maravilla bueno, pues como área, zona verde de nuestra ciudad, pero además con mucha historia y con un pasado importante. Vamos ahora a avanzar en el programa y lo vamos a hacer con nuestro espacio Siente en Positivo, el consultorio psicológico aquí en el Magazín, con nuestra colaboradora, nuestra psicóloga de cabecera, Mariola Aguilar. Mariola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Hoy vamos a hablar de trastorno bipolar. Vamos a definir, si te parece, antes de entrar en materia, cómo podríamos calificar qué supone el tener trastorno bipolar. ¿Cómo lo definirías tú? El trastorno bipolar va a ser un trastorno del estado de ánimo y va a ser un trastorno que va a consistir en una alternancia, como el propio nombre indica, en cuanto a esa bipolaridad de pasar de un estado de depresión a un estado maníaco, un estado de mucha activación. En ese sentido, vamos a ver cómo se pasa y provoca en la persona pues que tenga unos cambios muy muy fuertes en cuanto al humor, y también en ese aspecto en muchas ocasiones, si las personas de alrededor no conocen, no saben este tipo de problemas, incluso pueden confundirlo con una serie de visiones a nivel de capricho de la persona que padece ese tipo de trastorno, cuando no es un capricho, es que hay unos cambios muy bruscos a nivel químico. ¿Se considera, por tanto, entonces una enfermedad o no? Es un trastorno anímico que va a necesitar también medicación. Así que la medicación va a ser necesaria de base para estabilizar el estado de ánimo, ya que en muchos casos sí que podemos confundir, puesto que se produce en estados depresivos, se produce una fase donde la persona está pues en un estado de mayor decaimiento. Hay ocasiones en que se puede confundir con una depresión, y si se diagnostica como depresión como tal y se mandan antidepresivos, esto igualmente puede provocar
la fase maníaca, por lo cual es importante en ese sentido establecer bien el diagnóstico, que en ese aspecto pues esté bien tratado y sí que la medicación es necesaria de base. Mariola, la aparición de este tipo de trastorno, el trastorno bipolar, ¿suelen ser en edades muy tempranas o se manifiesta ya cuando uno es adulto? A ver, se manifiesta en edades antes de los 25 años, suele haber aparecido algún tipo de episodio de ese tipo. Normalmente, además, vamos a encontrar que van a ser cíclicos, que la persona lo va a padecer de forma continuada a lo largo de su vida en diferentes momentos. Sí que en ese aspecto es muy importante tener rutinas que vayan evitando, de algún modo, que se estén dando esos cambios bruscos de humor, que igualmente pues estén evitando lo que es consumo de sustancias psicoactivas, consumo de drogas. Evitar igualmente los cambios a nivel del ritmo de sueño, ya que el tema del sueño sí que es un elemento, sí que es algo que, por una parte, se ve que cambia en el periodo, tanto depresivo como hipomaníaco o maníaco, pero también nos encontramos con que la misma falta de sueño puede provocar estos cambios en el estado de ánimo. Por tanto, es muy importante sí que mantener un estado, o sea, lo que son niveles de sueño que estén regulados, que no se produzcan cambios bruscos. A veces, Mariola, también este trastorno, esta patología, ¿no?, del trastorno bipolar, quizás se utilice de una manera muy frívola, ¿no?, para referirnos a lo mejor pues a una persona que no nos cae bien o una persona que para nosotros aparentemente pues tiene cambios de opinión o cambios de estado así un poco brusco, y no quiere decir que esa persona padezca trastorno bipolar, ¿no? Yo entiendo que el tener trastorno bipolar implica algo más severo, ¿no?, que un simple cambio de humor o que esa persona esté unos días buenas y otros días malas con nosotros, ¿no? Claro, en ese aspecto, sobre todo, nos encontramos con un problema de este tipo cuando esos cambios se mantienen en el tiempo. No es solamente que una vez, y cuando hay además circunstancias externas que a lo mejor provocan ese cambio del estado de ánimo, que veamos que una persona pues igualmente responde a esas circunstancias externas. Cuando estamos planteando un trastorno bipolar, es que sin haber causas que estén de alguna forma propiciando ese tipo de cambios, la persona pues manifiesta una actividad extrema, una alegría extrema que tampoco se acerca a las condiciones que hay en ese momento. O que no se corresponde con la realidad, ¿no? O sea, de alguna forma están los picos. Hay picos que pueden ser, porque si tenemos también igualmente dentro de ese trastorno bipolar, existen diferentes niveles. Entonces sí que podemos tener picos muy acusados o picos que son un poquito más leves, pero que en cualquier caso sí que vemos que no se corresponden con la situación que se está viviendo, que la persona o bien está muy decaída o bien está muy arriba. También en ese aspecto nos encontramos con que se producen cambios en la misma percepción que va teniendo la persona de sí misma. Cuando está en el estado depresivo, la autoestima va siendo muy baja, sí que hay pensamientos que incluso pueden darse casos de suicidio en el trastorno bipolar, sí que es frecuente en relación a otro tipo de población, sí que es frecuente el tema del suicidio. Entonces, en ese aspecto sí que nos encontramos con que están ese tipo de pensamientos muy negativos en la fase depresiva, y una vez que pasa a la fase maníaca, la fase de mayor activación, nos encontramos con que la persona pues tiene muchísima actividad, no necesita dormir. Como decía antes, al no dormir igualmente va a incrementar esos picos, ese estado bipolar, y nos encontramos con que hay una exagerada capacidad de actuación y también una autoestima muy desnivelada. Entonces, en ese aspecto nos encontramos con que existen cambios igualmente, como decía, en cuanto a la percepción de la propia persona. El trastorno bipolar se puede tratar, entiendo que es una enfermedad por tanto crónica, que tiene sus picos, que es oscilante, que a veces pues se acusa más el que lo sufre y otras veces pues menos, pero que con medicación y con un tratamiento, me imagino que de psicólogo no... Se puede regular. Se puede regular, en ese sentido sí que es importante tener esos estabilizadores del estado de ánimo, y por otra parte, a nivel de tratamiento, pues ir manejando lo que son pues estrategias para controlar el estrés, para no sentirse que esas situaciones externas en un momento determinado pueden llevar a que la persona se encuentre desbordada. Igualmente, pues lo que es conocer cuáles son las situaciones que le pueden llevar a esos picos, tanto a nivel de depresión como de estado maníaco, de tal forma que en ese aspecto sí que es importante esa colaboración, tanto a nivel de psiquiatras como de psicólogos. Mariola, apuntabas al principio que se puede manifestar a partir de los 25 años. Antes de los 25. Antes de los 25 años. ¿Es un trastorno que se le atribuye un componente genético, hereditario o no? Normalmente las personas que padecen el trastorno bipolar sí que se encuentran dentro de la misma familia también personas que han padecido este trastorno. Por tanto, lo que es el factor genético sí que está presente, o se intuye que está presente, porque realmente tampoco hay estudios que lleguen a determinar exactamente de dónde viene lo que es el trastorno bipolar. Sí que también nos encontramos con que hay una falta a nivel de neurotransmisores, se produce desequilibrio a nivel de neurotransmisores, como cualquier otro tipo de trastorno, pero también apunta a investigaciones, como decía antes, a que el tema de esa falta de regulación del sueño igualmente
sea clave dentro de lo que es ese trastorno bipolar. Por tanto, en ese aspecto fundamental, la parte genética sí que está ahí acusándose, y otro tipo de cuestiones más también a nivel tanto ambiental como también de los propios neurotransmisores de la persona. Oye, Mariola, yo no sé si con el tema del trastorno bipolar ocurre lo mismo como, por ejemplo, otro tipo de trastornos muy diferentes, pero no sé, se me ocurre ahora mismo el trastorno, por ejemplo, alimenticio, ¿no? Que hasta que la persona no es consciente de que tiene un problema, no se pone en manos de un profesional, no intenta solucionar ese asunto. O, por ejemplo, los trastornos relacionados con las adicciones. Aquí, en el trastorno bipolar, quien lo padece es consciente de que tiene un trastorno, de que tiene una enfermedad. Normalmente, cuando estás planteando también, una vez más, va siendo la familia la que va acompañando a esa persona para que pueda recibir tratamiento, porque sí que, pues, sobre todo si nos encontramos en la fase más de mayor efusiva, ¿no? Más efusiva, ahí la persona va a estar justificándolo todo y como que no me toque, que estoy, todo, claro, que yo puedo con todo, estoy estupendo, es que no me seguís el ritmo. Mientras cuando está muy caído sí que es momento en que se puede aprovechar para poder hacer que esa persona reciba un tratamiento, pero normalmente es la familia la que va acusando más, la que se va dando cuenta más de esos picos tan exagerados que puede padecer la persona. Además, claro, entiendo que si eso no se trata, esos cambios tan drásticos, pasar de unos momentos muy efusivos a unos momentos en los que se sienten lo peor del mundo, completamente abatidos, esos cambios tienen que dejar hecho polvo, ¿no?, a un organismo. Claro, el organismo y también lo que es el clima alrededor. El entorno, entonces, en ese aspecto, si se va regulando todo esto, también si la familia misma, la familia, pareja, van teniendo pautas para poder ayudar a esa persona cuando se encuentra, si se da una situación de crisis. Igualmente, que en ese aspecto cuenten siempre con apoyo, es importante, para que en ese sentido pues puedan manejar ese tipo de cambios. En ese sentido pueden llevar una vida, bueno, que estén integrados, que se encuentren bien, pero sí que es importante que la familia ahí también pues conozca cómo manejar este tipo de situaciones. Apuntaba antes que en muchos casos esos picos, si alrededor, por ejemplo, a lo mejor en el caso de nuevas parejas, pues no saben qué está pasando, se pueden directamente plantear como, bueno, es que estoy con una persona que va a golpe de capricho, que de pronto cambia completamente de humor, que de pronto me llama, que de pronto ya no, cuando estamos planteando que hay un trastorno de base que esa persona no está controlando. Entonces, en ese aspecto sí que es importante que sea algo que se pueda también conocer en el entorno más cercano y que en ese aspecto puedan tener estrategias también para manejar ese tipo de situaciones. Dos aspectos más, Mariola. Quizá aquí me quedo también con el tema de que hay que tener cuidado porque se puede camuflar el tener un trastorno bipolar con, por ejemplo, una depresión. Y es muy distinto, y lo has explicado. Y luego, ¿el cine ha reflejado bien lo que supone padecer el trastorno bipolar? Yo ahora mismo, por ejemplo, recuerdo la película de Richard Gere, que creo que se llamaba Mr. Jones, me parece que era. No sé si en ese sentido el cine, la televisión, la serie de televisión han reflejado a través de personajes bien esta enfermedad o no. Sí, quizás sí encontramos ejemplos, ¿no?, dentro del cine. Vemos pues ese trastorno bipolar, siempre normalmente también lo plantean, no recuerdo bien en la de esta de Mr. Jones, no recuerdo bien la trama, pero en cualquier caso a veces se plantea más de una clave a lo mejor de humor, no lo plantean tanto. Aquí era más bien el tema dramático en el sentido de que incluso para él le suponía un grave problema el tema de una relación en pareja, porque claro, se rompía y era complicado. iba a cuajar. En ese aspecto, por eso comentaba antes, si se va planteando la situación que hay y sobre todo cómo se puede manejar, estamos también allanando el terreno. Si nos encontramos con que se inician relaciones que no van cuadrando, pues al final se dificulta mucho más. Mariola, para ponernos en contacto contigo, ¿cómo podemos hacer? info@enpositivopsicólogos.com, la web enpositivopsicólogos.com. Iniciamos talleres, ya te contaré. Muy bien. Pues me tienes que contar y ponerme al día. Por cierto, la semana que viene hablaremos del estrés tecnológico, sobre todo por temas de redes sociales, estar con la tablet, el móvil, el ordenador, que ya hay quien le está pasando factura, tanto estrés tecnológico, ¿eh? Yo de momento no he caído en eso del estrés tecnológico. Cuida. Hay que tener cuidado. Y desconectar. Pues hay días que ni me meto en Facebook, aunque parezca increíble, pero hay días que ni me meto en Facebook. Bien hecho. Está bien hecho, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir ahora con nuestro siguiente espacio de la tarde, Enigmas e Historias Asombrosas, con Irene Daza, y enseguida abriremos nuestro coloquio Navega, nuestra tertulia de actualidad relacionada con las redes sociales, aquí en nuestro magazine Málaga TV. Ahora, Enigmas e Historias Asombrosas. Muy buenas tardes, Irene. Muy buenas. Comenzamos una semana más nuestro espacio de Enigmas e Historias Asombrosas aquí en el magazine Málaga TV. Y hoy lo adelantábamos la semana pasada, que íbamos a hablar de un tema, de una curiosidad de la historia de Málaga, de nuestra ciudad. Sobre todo una curiosidad muy relacionada con la solidaridad de los malagueños. Y hay que remontarse al año 1900. Cuéntanos.
todos conocemos la leyenda que viene del escudo de Málaga, ¿no? Que es la primera en peligro de la libertad, muy noble, muy leal, muy hospitalaria, muy benéfica y siempre denodada ciudad de Málaga. Pues voy a hablar de dónde viene ese muy hospitalario. Y efectivamente tenemos que remontarnos a 1900 para descubrirlo. Diciembre de 1900 vino una fragata alemana que se llamaba Gneisenau. Se encontraba fondeada a las afueras del puerto de Málaga, a la espera de recoger a un diplomático del país. Según la prensa de la época, estaba realizando unas maniobras de tiro. Lo importante es que esta fragata quedó con un fuerte temporal encallada allí y hubo un naufragio. ¿Qué pasó? El 16 de diciembre de este mismo año el tiempo empeoró muchísimo, se esperaba un temporal, era invierno, que aunque en Málaga no lo suframos mucho, pero lo cierto es que a veces sí que hay temporales bastante intensos. Pues se soltaron amarras y definitivamente la fragata alemana naufragó. ¿Qué pasó entonces? Pues que el pueblo malagueño, los marineros malagueños se echaron a la calle, cogieron sus barcos y fueron a rescatar a esta gente. A pesar del fortísimo temporal que había, los marineros, los pescadores, fueron allí con lo que tenían a rescatar a esta gente. En total hubo 41 alemanes que murieron, que naufragaron, que pueden haber sido muchísimos más si no lo hubieran rescatado, pero 12 malagueños que también perdieron su vida, 12 ciudadanos normales y corrientes que fueron a salvar, arriesgaron su vida muriendo por salvar a esta gente totalmente desconocida, ¿no? Que no sabían nada de ellos, pero por solo el hecho de la hospitalidad y la solidaridad fueron se lanzaron al mar. Allí y se lanzaron al mar. No solo por esto es muy hospitalaria, sino porque también las autoridades de Málaga pusieron todos los medios para atender a los que habían sobrevivido en el naufragio. Fueron al Hospital Noble, que está situado allí al lado de la Plaza de Toros. Todos tuvieron asistencia sanitaria y todos fueron ayudados. En esta acción heroica, que también es bastante curioso, fue recompensada en 1907, 7 años después, cuando en Málaga, en esa época, hubo una inundación. En Málaga son famosas las inundaciones cada cierto tiempo, por desgracia, y el agua llegó a alcanzar hasta 5 metros de altura. Los puentes del Guadalmedina, muchos se rompieron y claro, la ciudad quedó en parte incomunicada. Pues los alemanes mandaron construir un puente en agradecimiento, que es el famoso puente de los alemanes. Pues si vemos ese puente, hay una pequeña placa que pone puente de los alemanes y dice esta placa: Alemania donó a Málaga este puente agradecida al heroico auxilio que la ciudad prestó a los naufragados de la fragata de guerra Gneisenau. En 1984, ya muchísimo más reciente, hace 30 años, Alemania se encargó de la restauración de este puente, que necesitaba obra de restauración, y pues se encargó de ello. Así que en agradecimiento a los alemanes nos donaron ese puente tan bonito, ¿no?, que hay allí cruzando el río al lado del pasillo Santa Isabel. La prensa de la época se hizo eco de esta noticia porque realmente fue impactante, ¿no?, que 12 malagueños muriesen por salvar a gente que ni siquiera conocían. El Mundo Naval Ilustrado, por ejemplo, el 20 de diciembre de 1900, decía: con motivo de este horrible naufragio, Málaga ha dado, una vez más, hermosa prueba de sus sentimientos filantrópicos, intentando primero el salvamento de la tripulación del Gneisenau y atendiendo después con solicitudes de madre a los que escaparon de la furia del mar, heridos y maltrechos. Muchos han sido los actos heroicos realizados por los bravos marinos malagueños. 12 de ellos perecieron ante la revuelta ola al intentar, en sublime esfuerzo, la salvación de los marinos alemanes. Es de esperar que el Estado español no olvide a las familias de esos héroes ni el admirable comportamiento de la ciudad de Málaga. Se hizo eco toda España, no solo la ciudad, y el Diario Oficial de Aviso de Madrid, el 5 de enero de 1901, un mes después, publicó el Real Decreto por el que la reina regente Isabel daba el nombre de la leyenda de Málaga, muy hospitalaria, por este hecho. Bueno, pues ahí queda ya para la historia de Málaga
ese episodio, por un lado triste porque fallecieron bastantes alemanes y 12 malagueños, decía, ¿verdad? 41 alemanes y 12 malagueños. Y 12 malagueños, pero por otro lado, pues también un ejemplo de la solidaridad y del altruismo del pueblo malagueño, ¿no? Y de la heroicidad también, que demostraron todos esos marineros malagueños que se lanzaron al mar. Muchas gracias, Irene. Nos vemos la semana que viene con más enigmas e historias asombrosas. Muchas gracias. Hasta luego. Continuamos en nuestro magazine, en Málaga TV. Vamos a arrancar ahora nuestro coloquio de actualidad a Navega. Ya saben, esa tertulia de actualidad muy pegada a las redes sociales. Saludando a los colaboradores del programa, Sergio González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Periodista. También tenemos a nuestra profesora Irene Daza. Irene, buenas tardes. Hoy además vamos a hablar de enseñanza también, hay uno de los temas que es interesante. También tenemos a nuestro otro periodista, Guillermo Villalobos. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. Y vecino de Alaurín de la Torre y estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas, Román Serra. Buenas tardes. Buenas tardes. Que acaba de terminar ya, me imagino, los exámenes del primer cuatrimestre y ya está liberado, ¿no? Por fin, entre exámenes y lo que no son exámenes. ¿Ya te queda poquito de carrera, Román? No, me queda todavía. ¿Cuánto te queda? He empezado este año. O sea que te quedan 3 años más, por lo menos, ¿no? Bueno, pues... 3 por lo menos. 3 por lo menos. Bueno, por cierto, que no sé si te afecta a ti, por ejemplo, el tema de la reducción de los, creo que no, por lo que de los años de grado. No te... La ampliación de, o sea, el recorte de grado y la ampliación con los másteres, ¿no? Creo que no me afecta. De 4 años la carrera pasaría a 3 años y luego 2 años de máster, pero en principio los que estáis ya cursando con el plan Bolonia seguís igual, ¿no? De todas formas, hace falta mucho consenso y no creo que se haga, ¿no? No creo, vaya, no sé. Bueno, el ministro Ver parece que tira para adelante, pero bueno, a ver qué pasa. Bueno, vamos a ir con los temas que habíamos previsto para hoy, pero antes vamos a recordar los teléfonos de participación. 951 15 0010, 951 15 0011. Bombazo informativo hoy, esa imputación de Griñán y de Chávez, que ya han sido citados por el Supremo para declarar por el caso de los ERE. Tenemos a imputados ya a Griñán y a Manuel Chávez, expresidentes de la Junta de Andalucía. Por un lado, Chávez ha sido citado a declarar el 9 de abril y Griñán tendrá que hacerlo el 14 de abril. Pues la justicia en este caso parece que ha querido respetar el tema de las elecciones autonómicas y van a ser citados después de la cita con las urnas. ¿Cómo veis esta imputación? En fin, me imagino que algo... Un bombazo, ¿no? Podemos decir. Porque bueno, yo creo que era esperado, entre comillas, porque es verdad que prácticamente todas las personas que han tenido algún tipo de vinculación con los ERE, con el caso de los ERE, han ido directamente a declarar, ¿no? Es verdad que el Partido Socialista en este caso, a priori, no le va a pedir el acta porque los procedimientos internos hablan de que hasta que no llegue el juicio oral no se le pide. Pero es verdad que socialmente, ya hemos hablado muchas veces de que la gente que está imputada, de alguna manera están condenados. Por lo menos desde el punto de vista de los medios. Manuel Chávez ha dicho que se siente respaldado por el partido y que él no piensa dimitir porque de momento no se le ha imputado ningún delito, pero está imputado por una causa, ¿no? Entonces, claro, es verdad que hasta que el día 7 creo que era, ¿no? El 9 en el caso de Manuel Chávez. Hasta el 9 y el 14 creo que es Griñán, ¿no? Sí. Aproximadamente. Cuando ya declara ante el juez y el juez les puede imputar algún tipo de delito, a priori el Partido Socialista no tiene previsto pedirle el acta, pero es lo que estamos diciendo, la gente ya automáticamente está asociando imputado con condenado y al menos desde el punto de vista de la ciudadanía, yo creo que el Partido Socialista en este caso debería ir un poquito por delante y pedirle el acta a todos ellos, no solo a ellos dos, también a otros 3 exconsejeros, Zarrías, a María del Mar Moreno y a José Antonio Viera. Hay que recordar que ellos han sido citados por el Tribunal Supremo por su condición de aforado. Exacto, porque en este caso la jueza le haya tenido que dejar el caso a nivel estatal porque es el Tribunal Supremo el que se encarga de ello. Yo creo que estar imputado, bueno, yo creo no, es así, no estar imputado, no estar acusado, entonces realmente cualquier persona puede estar imputada. En el caso de que hayan hecho algo... Te pueden citar también como testigo. Claro, sí, pero bueno... Que es como un poco más leve, ¿no? Sí, pero yo creo que eso jurídicamente no se conoce bien y que automáticamente una persona imputada ya se toma como que ha metido la mano y ha robado lo que sea. Y no siempre es así. No siempre es así, realmente eso hay que respetarlo. Ahora que en el caso de que sí lo hayan hecho y se les acuse, pues desde luego que se les debería echar de todo cargo político, por supuesto, y sobre todo del Partido Socialista, ¿no? Hombre, ellos cara al partido deberían de quitarse un poco de en medio, ahora cara a las elecciones andaluzas, pero es que es lo que estamos comentando, estar imputado no significa estar condenado. Ahora bien, con unas elecciones andaluzas por medio el próximo 22 de marzo, ¿beneficia esto al partido? Yo creo que debería de salir de ellos, obviamente ellos van a defender su honorabilidad, está clarísimo.
pero debería de salir de ellos decir, bueno, pues voy a intentar apartarme un poco de la agenda política y no voy a dar pie a estar en los titulares de los periódicos todos los días, sabiendo que eso puede dañar mucho, en este caso, a Susana Díaz aquí en Andalucía. Más que nada porque la causa de los ERE pues está aquí en Andalucía. Yo voy un poco a la línea de serio. Una persona que está imputada, que es por algún motivo, bien porque no controló el tema de las ayudas, bien por el motivo que sea, creo que debe ser apartada automáticamente del partido hasta que no se sepa la verdad absoluta. La verdad absoluta llegará cuando en los diferentes juicios pues se aclare todo, ¿no? Yo voy por esa línea. Creo que un político que es imputado debe ser automáticamente apartado, aunque sea provisionalmente, del partido. Que luego se demuestra que es inocente, que no tenía nada que ver, que no conocía el tema del procedimiento de ayuda, etcétera, etcétera, pues será readmitido al partido. Pero creo que no solo basta con ser honrado, sino que también hay que parecerlo. Guille, ¿quiere decir algo más? Sí, yo quiero apuntar que el término imputado significa que te van a investigar por un delito que has cometido o no. Entonces, si nos ponemos en esa tesitura, es que precisamente eso es lo que ha propiciado PP y PSOE. Han iniciado una guerra en los tribunales, denunciándose uno a otro y convirtiéndose esas denuncias en imputaciones, y han convertido la política en eso. Entonces, si ahora resulta que a todo aquel que se le esté investigando y se le considere imputado tiene que abandonar las filas de un partido, es que todos los partidos políticos perderían el 40% o el 30% de sus militantes que están en un alto cargo, porque se han iniciado esas guerras en tribunales que no deberían tampoco de haberse... También que hagan imputaciones quizá que no sean del todo lícitas, ¿no? Exactamente. Y que eso abre una veda a que ahora se está criticando mucho al ministro de Hacienda, Montoro, porque según dicen está filtrando datos de Hacienda de varias personas. Y que claro, si eso también es hacer política y utilizar datos o utilizar la justicia para eso, pues bueno, yo no lo veo bien. El que ha perdido su sillón ha sido Tomás Gómez. Todavía colean los efectos o las consecuencias que ha traído su destitución por parte de Pedro Sánchez. Ahí vemos en la imagen a Tomás Gómez. Y bueno, pues él parece decidido él quiere seguir siendo candidato. Evidentemente no se lo van a poner fácil y yo creo que tiene todas las de perder. De hecho, ya se habla de posibles sustitutos para esa candidatura a la Comunidad de Madrid, a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Se habla de Gabilondo, del que fuera ministro socialista Ángel Gabilondo. Se habla también de Esperanza Aguirre. En fin, aunque Esperanza Aguirre también se baraja para la alcaldía de Madrid, creo, más bien, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿cómo veis vosotros esta destitución, este golpe, desde luego, de efecto que ha tenido Pedro Sánchez? Porque ha sido una decisión muy controvertida, apoyada por algunos socialistas y condenada por otros, ¿no? No sé si esto puede abrir... Desde luego, en las redes sociales, el día que se conoció la destitución de Tomás Gómez, hervían las redes sociales porque era una decisión que no se esperaba, ¿no? De hecho, el día anterior habían estado en un acto juntos, no se le había visto especialmente afables entre ellos, pero sí que habían compartido un acto los dos. Bueno, en el caso de Tomás Gómez, yo creo que hay un problema de fondo de la situación electoral del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Es decir, desde que Tomás Gómez toma posesión como secretario general del partido en 2007 hasta ahora, el Partido Socialista ha perdido una enorme cantidad de votos, una enorme cantidad de afiliados y parece que internamente además tiene una contestación muy grande. Yo creo que en ese sentido Pedro Sánchez lo que ha querido trasladar es la oportunidad que tiene el partido allí de que, aprovechando que el PP además está perdiendo muchísima fuerza, es poner a un candidato que tenga posibilidades reales por lo menos de optar a ser presidente de la comunidad, cosa que con Tomás Gómez parecía que no. Y a eso se le une todas las cuestiones que él tiene de su etapa como antiguo alcalde de Parla, la cuestión del tranvía, la cuestión de la división que había allí. Entonces, claro, en esa tesitura yo creo que Pedro Sánchez ha tomado esa posición desde mi punto de vista acertada, porque es verdad que en Madrid Tomás Gómez tenía una serie de apoyos internamente, pero electoralmente yo creo que el proyecto iba hacia abajo a pique. Entonces, bueno, es verdad que eso conlleva una serie de críticas internas, pero bueno, al final también los líderes surgen y emergen cuando toman decisiones complicadas en momentos complicados. La gestora que ha puesto el Partido Socialista en Madrid dice que no hay tiempo para hacer unas primarias y se barajan muchos nombres, incluso también Pedro Cerolo pues se ha posicionado él mismo y ha dicho que se ofrece para ser candidato a la Comunidad de Madrid. Respecto a lo que ha pasado con Tomás Gómez, yo lo que creo es que no lo puede elegir, esa decisión no puede estar en manos de Pedro Sánchez, yo creo que debería estar en manos de los militantes, ¿no? Que elijan si quieren o no quieren que él siga ese
Esa es mi pega respecto a eso que ha pasado. Y los nombres que suenan, yo creo que el que más suena más fuerte es Ángel Gabilondo, ¿no? Que fue un gran ministro de Educación y realmente creo que puede ser muy bueno, vamos, para la alcaldía de Madrid. Lo que está claro es que Madrid ahora mismo es tierra de nadie, porque ni PP tiene candidato, ni PSOE, ni Izquierda Unida, ni Podemos. Así que va a ser... Nadie. Es que... La alcaldía solo Carmona. Así que va a ser un proceso de aquí a las elecciones curioso, ver cómo se eligen esos candidatos, y coincido con ellos. El PSOE, si lo que quiere es transmitir una idea de renovación, el candidato lo deberían dirigir los militantes. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Que Pedro Sánchez ha tomado una decisión muy difícil, hay que respetarla, hay que comprender también, y bueno, habría que esperar a ver qué tema es el que realmente hay de fondo, si es el tema del tranvía o el tema electoral. Que quizá él no lo ha explicado todavía bien, ¿no? Ha hablado, pero muy poco, en corrillos, con periodistas, pero de pasada, no quería tampoco explicar demasiado lo que le ha motivado esa destitución de Tomás Gómez. Porque sí es verdad que en las redes sociales se ha percibido que expulsaba a una persona que estaba un poco manchada por algún asunto extraño. Y eso es bueno también de cara a la opinión pública, porque los ciudadanos lo que están valorando ahora mismo es... Aquí sí que no hay ni imputados ni testigos, estamos hablando de un sobrecoste de un tranvía que probablemente esta ciudad, Parla, ¿no? Probablemente a lo mejor no necesitaría, porque ha sido un sobrecoste de una infraestructura que, bueno, como tantos otros sitios, pues a alguien se le ocurre un día de que quiero un metro para mi ciudad, o que quiero un tranvía, o que quiero un aeropuerto, y luego resulta que eso pues se dispara el presupuesto y a lo mejor hasta no es ni rentable, ni hace falta, ni nada. Bueno, eso se le puede acusar a lo mejor de una mala gestión. Distinto es que hubiera metido la mano, que eso ya es otro... Aquí son más bien motivos que ha comentado Sergio, electorales, puramente de tener encuestas y decir, con este hombre no vamos a ningún sitio, así que antes de llegar a ese extremo, pues nada. Y tengo entendido que incluso a él se le pidió el que se fuera, pero él no ha querido. La cuestión es que es verdad que él está obsesionado con ser presidente de la comunidad, que es muy lícito, pero que por su falta de carisma, porque no empatiza con la mayor parte de la ciudadanía, por lo que fuera... ¿Cuántas veces se había presentado para...? Él se presentó en 2011, tuvo un resultado malo, y desde ahí, de 2011 además, coincidió posteriormente en la europea, que ha sido un resultado catastrófico, y es verdad que las proyecciones de votos situaban al PSOE por detrás de Podemos, por detrás del Partido Popular, incluso por detrás de Ciudadanos. Es decir, que ya llega un momento en el que hay que tomar una decisión. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a recuperar uno de esos vídeos ingeniosos que hace nuestro compañero colaborador Salvador Escalona, que la semana que viene regresará también a nuestro coloquio. Él, ya saben que está muy pegado a lo que ocurre en la actualidad, en el día a día, y siempre a través de su canal en YouTube, Salvador Escalona, pues encontramos cada semana nuevos vídeos. Uno de ellos dedicado a la destitución de Tomás Gómez. Lo vamos a ver. Esto es un infierno, Dios mío. Los Charlies me quieren fuera, pero no saben con quién están tratando. Yo soy Rambo, Tomás Rambo. ¡Hey tú, mierdecilla! ¡Toma democracia interna! Pues ahí está, ese vídeo con el humor que tiene Salvador Escalona, nuestro colaborador, analizando, un poquito poniendo pues su particular punto de vista a la destitución de Tomás Gómez por parte de Pedro Sánchez, del líder socialista. Yo lo que pregunto, y ya para terminar este tema y pasar al siguiente, ¿cómo puede conseguir Tomás Gómez el ser candidato? Porque él insiste en que quiere ser candidato a la Comunidad de Madrid. Yo creo que ya lo tiene muy difícil, ¿no? Porque además, si no se van a celebrar primarias, será dedo la designación. Él ha dejado de ser secretario general porque se ha puesto una gestora allí, con lo cual automáticamente el secretario general deja de serlo y todos los que están con él en la ejecutiva automáticamente dejan de serlo. Pero sigue siendo militante. Claro, lo que pasa es que como él fue elegido por primarias, pues él mantiene actualmente la condición de candidato a la presidencia. Pero claro, si te han quitado como secretario general es porque previamente también te quieren quitar como candidato a la Comunidad de Madrid. Lo que ocurre es que él insiste en que si él no es el candidato, por lo menos él va a apoyar a alguien cercano a él. Y han surgido varios nombres que son personas cercanas a él, como el caso de Amparo Valcarce o de Pedro Cerolo. Pero es verdad que además que quiere que se hagan por primaria y demás. Porque entre otras cosas también es verdad que Tomás Gómez es una persona que durante mucho tiempo ha estado controlando el aparato de Madrid, con lo cual es relativamente simple que salga un candidato cercano a las posiciones de Tomás Gómez. Oye, el poder interno que ha tenido siempre Tomás Gómez es abrumador, porque hacerse con una federación como la de Madrid es que muchas personas decían, ¿cómo un candidato, un mal candidato, un candidato que obtiene unos malos resultados puede tener tanto poder interno? Es que es increíble.
Pero el tema de las primarias yo creo que es un poco relativo y hay que tener en cuenta también que el partido está a 100 días de las elecciones. Oye, me llama la atención también otro tema y ya dejamos por un momento al Partido Socialista, porque han rechazado, el tribunal, la Sala Civil del Tribunal Supremo ha rechazado a través de un auto que unos niños nacidos en California de un vientre de alquiler, a los cuales un matrimonio de varones homosexuales pretendían inscribir como hijos suyos, pues ha rechazado esto. Tendrán pasaporte y DNI en caso de ser adoptados, es decir, tendrán que ser adoptados, yo entiendo que serán adoptados en Estados Unidos, ya que han nacido allí, y una vez que sean adoptados, pues tendrán su DNI y su pasaporte, pero no han podido ser inscritos pues por esta pareja, por este matrimonio homosexual. Es un tema controvertido porque además aquí en nuestro país no está permitido el tema del el vientre de alquiler, es decir, pagar a una mujer los servicios por gestar en su vientre un bebé que luego va a ser dado en adopción. Aquí querían inscribirlo, no es darlo en adopción, pero finalmente tendrán que adoptarlo. ¿Cómo veis vosotros este tema? Que yo creo que sobre todo es una cuestión legal, ¿no? Porque al final el resultado es el mismo. Estén inscritos o no estén inscritos, esos niños van a tener unos padres y van a vivir en una familia. Sí, pero el modo en el que estén inscritos es diferente. Vacío legal que todavía, bueno, hay que ir dando pasitos y creando jurisprudencia en ese aspecto y creando, pues, llenando ese vacío legal de leyes y de contenido para que estas cosas no pasen. Lo importante es que esos dos críos, pues efectivamente eran dos, ¿verdad? Dos. Sean adoptados por estos dos varones y vivan con ellos, pero claro, que esto ya pues genere jurisprudencia y sobre todo que ese vacío legal que hay no se vuelva a repetir, porque claro, para estas dos personas pues supone un mal trago. Claro. Realmente si ellos se van allí se supone que es porque allí sí es legal, ¿no? Entonces, el vientre de alquiler en Estados Unidos es legal. De hecho, hay personas muy conocidas en nuestro país que han recurrido. Claro, y porque ellos no sé. Son casos tan delicados. ¿Te acuerdas cuando vino aquí este hombre, que no recuerdo su nombre, el abogado del caso de Gaby? Son temas tan delicados que es que a veces uno se pierde en el asunto ese, porque es que estamos hablando de un matrimonio que está reconocido legalmente, ¿no? Estamos hablando de una persona que, bueno, pues que ha sido adoptada y que seguramente va a tener una mejor vida, ¿no? Una mejor vida. Oliver Roales, sí. El abogado Oliver Roales. Y es un tema un poco que a mí personalmente se me va de las manos todo este tipo de asuntos, que son temas muy sensibles, unos temas que gran parte de la sociedad no tiene asimilado todavía. Pero vosotros, por ejemplo, la figura de vientre de alquiler, ¿la veríais positiva en nuestro país? ¿Habría que legalizar esto o no? Sí, yo creo que habría que legalizarlo. Yo pienso que sí. Totalmente. Que hay personas que tienen que tener el derecho, en el caso, por ejemplo, sobre todo de parejas homosexuales masculinas, que por cuestiones evidentes no pueden tener hijos y que podrían recurrir a ese tipo de fórmula jurídica para poder tener un hijo y que la sociedad y el Estado lo reconociera como hijo absolutamente legal con todos los derechos. Claro. Yo creo que la sociedad tiene que avanzar hacia ese sistema. Tenemos que buscar soluciones a los problemas que tenemos, no podemos meternos en otros problemas nuevos y no progresar. Claro. Mira, estamos viendo imágenes de una película, creo que colombiana me parece que es. El cine ha reflejado ya en varias ocasiones el tema de la figura, ¿no?, del vientre de alquiler, algo que en países como Estados Unidos está muy extendido y es algo que no solo a la gente famosa, ciudadanos normales recurren a ello, y aquí en España es algo que literalmente es ilegal, o sea, está prohibido. Pero si el Estado se entera de que una pareja o alguien, yo que sé, un hombre o una mujer que no esté en pareja recurre a una mujer y le paga por ser vientre de alquiler, tendría consecuencias penales. Pero para que veas que luego el matrimonio homosexual en Estados Unidos, en la mayoría de los estados, no está permitido aún. Entonces, en lo que nosotros vamos por delante... Que yo el problema que le veo a eso es que favorezca la igualdad de oportunidades para todos. Quiero decir, que no sean, a mí me parece genial que una pareja, sea hombre, mujer o lo que sea, adopten y puedan ser padres, obviamente estoy de acuerdo. Lo que no estaría de acuerdo es con que los homosexuales ricos sí pudieran y los homosexuales pobres no pudieran. Entonces yo creo que eso habría que legislarlo de alguna manera. Hombres y mujeres que quieran ser padres. Sí, bueno, solteros, claro, no lo digo, porque da el caso de que son homosexuales, pero no, lo digo por cualquier persona, pero que sí es cierto que no puede ser al alcance de unos cuantos, como pasa en Estados Unidos, que realmente solo los ricos tienen acceso a ese tipo de servicio. Yo lo que veo que con ese tipo de servicio, y estoy de acuerdo con Irene, que por una parte estoy de acuerdo que habría que legalizarlo, pero por otra parte es cierto que al final estás poniendo un precio a una vida, porque al final se creará un mercado que casi que mejor que sea un mercado legal que no un mercado ilegal, porque... Por supuesto, no.
Es que es un tema, ya te digo, muy delicado, porque es que toca también ahora el tema, que ahora comentándolo ella, con una reflexión bastante coherente e importante, es que es un tema muy delicado. Porque el tema de la igualdad, además es un tema que en el que hemos progresado mucho en España y que pues convendría tener cuidado en ese aspecto. Bueno, pues otro tema que hay que tener mucho cuidado, y no es algo que se haya extendido, pero bueno, en nuestro país ya desde hace tiempo existe la figura también de la doula. Yo no sé si habéis escuchado vosotros esto de la doula, pero las matronas de nuestro país están casi en pie de guerra porque lo ven como un intrusismo. Explicamos rápidamente a nuestros espectadores que la figura de la doula es una figura, pues una chica o una mujer que se ofrece para acompañar a la parturienta durante el proceso de gestación de ese bebé. Incluso se ofrece a estar presente en el parto. ¿Qué ocurre? Que esta figura, que está ya contemplada y que es legal en países como pues Estados Unidos, en el entorno europeo, creo que por ejemplo en Holanda, en Noruega, pues estos servicios de estas mujeres, de las doulas, están muy extendidos. En España es algo más reciente. Están en una situación un tanto alegal, no es ni legal ni ilegal, pero las matronas lo que dicen, lo que denuncian, ponen la voz de alarma, es que estas figuras, estas doulas, están informando a las parturientas. Están incluso algunas, no todas, pero algunas recomendando, por ejemplo, que den a luz en sus casas en lugar de que acudan a los hospitales, y consejos, pues que eso sí que son totalmente condenables, como por ejemplo que el cordón umbilical no se le corte al bebé y que deje la misma naturaleza, que se seque ese cordón umbilical y se caiga, o incluso que la madre pues practique, yo diría que, bueno, prácticas de canibalismo, ¿no? Porque que se coma la madre, la parturienta, la placenta una vez dé a luz. En fin, las matronas están en pie de guerra y piden al Estado que prohíba la figura de las doulas en nuestro país. Las distintas asociaciones de doulas, por cierto, en Málaga tenemos doulas, lo quiero decir, y probablemente pues nos informarán simplemente a que acompañen, pero se están denunciando casos de estas mujeres que no solo acompañan, que hasta ahí estaría bien, sino que informan cuando no tienen a lo mejor una formación sanitaria. Es que eso es lo que yo iba a preguntar, si tiene que tener algún tipo de formación para hacer eso, o simplemente cualquier persona que en un momento determinado diga, bueno, voy a acompañar yo, voy a ofrecer mis servicios para... Creo que incluso hacen cursillos online, pero claro, eso no se puede sustituir por una carrera de enfermería ni de matrona. Claro, es que yo creo que un poco va por ahí la cosa, ¿no? Es decir, sin una formación, sin haber tenido unos conocimientos previos, que tú asistas a una persona que va a tener un niño o una niña y que le des consejos sin saber realmente si son buenos o malos, yo estaría perfectamente en la misma posición que las matronas. Pero también la mujer embarazada que va a dar a luz también tiene que saber en quién está poniendo su confianza. Claro. Entonces, vamos a ver, también ella tiene que saber que esa persona no tiene ni carrera sanitaria, ni recursos sanitarios, ni mucho menos. Entonces, yo, por ejemplo, si fuera mujer y me quedase embarazada, yo desde luego no me pondría en manos de una doula ni de Bueno, pero es que además creo que algunas están incluso sustituyendo no las matronas. Bueno, claro, si da luz en la casa, entiendo que la matrona no estará. Entiendo que la matrona no se va a desplazar a tu casa. Claro. Estará la doula, que eso ya es también algo peligroso, creo yo. Pero es que las doulas están, digamos, acompañando a las parturientas en el hospital, sustituyendo a los maridos. A estos maridos que a lo mejor le da cosa entrar en el parto y entran ellas. Eso es como volver 30 años atrás, sí, pues ¿no? Casi un poquito. Eso yo todavía lo veo, porque una persona que está ahí, que te apoye, mira, pero que tenga un mínimo de conocimiento. Pero es que habrá un cobro, seguramente, por prestar ese servicio. Es una profesión, hablando, o sea, claro, ya cobran. Estamos hablando de que está haciendo un cobro no declarado de una actividad que a priori podría hacer cualquier familiar, es decir, acompañar a... Declarado, no lo sabemos. Bueno, si... Yo entiendo que a priori, ¿no? Algo... Claro, pues no sé, me imagino, vamos, es que no lo sé. Aquí el problema está que la doula, que yo he descubierto hoy que existen las doulas, yo no lo sabía, lo reconozco, pero me ha llamado mucho la atención. Por lo visto, lo de las doulas apareció como una especie de servicio doméstico para ayudar a esas mujeres y a esos hombres cuando estaban en estado de embarazo con las labores domésticas. Pero de ahí se ha pasado a dar información cuando no pueden darla, a sustituir al padre en el parto o a recomendar lo del cordón umbilical o lo de la placenta, ¿no? Y entonces ya es una cosa un poco... Bueno, si conocéis alguna, Diego, pues que venga alguna. Que venga aquí y la entrevistamos entre los cuatro, entre los cinco. Le sacamos todo, vaya. Ya. También me imagino que las madres, porque si yo fuera madre no... ¿Tú te pondrías mano de una doula? No. Más bien no. Entonces yo creo que también el sentido común primará, ¿no? Y que ese tipo de figuras terminarán extinguiéndose. Bueno, pues cambiamos de asunto, que nos gusta pasar de un asunto a otro, y nos vamos ahora a la cadena perpetua revisable, que finalmente el Partido Popular la pasada semana, creo que fue el miércoles, la aprobó en solitario
Y ahora mismo pues está, creo que, bueno, la cadena perpetua revisable a los 25 o 35 años, pero evidentemente esa cadena perpetua revisable, aunque sea revisable a los 25 o 35 años, abre la posibilidad del internamiento de por vida. El Partido Popular lo aprobó en solitario en el Congreso, creo que ahora está en la Comisión de Justicia, de ahí irá al Senado y luego regresará al Congreso. En principio, llama la atención un estudio, unas encuestas que han realizado, y la encuesta la ha realizado Metroscopia. Por ejemplo, salvo Izquierda Unida, que la mayoría de sus votantes condenan el tema de la condena, o sea, de la cadena perpetua, no quieren la cadena perpetua. En el PSOE hay dos mitades exactas, 50% que dice que sí, siempre que sea revisable, y otro 50% de los votantes del PSOE que no están a favor de la cadena perpetua revisable. Los votantes del PP la respaldan en un 89%, en el caso de los votantes de UPyD en un 90%, Ciudadanos en un 88% y Podemos por una mayoría del 52% de los eventuales votantes de Podemos se declaran a favor de esta figura penal, de esta nueva figura que va a introducir el Código Penal en nuestro país, la cadena perpetua revisable para delitos especialmente graves, pues de terrorismo, temas de delitos de sangre. ¿Cómo veis vosotros este asunto? Bueno, a efectos reales en España, bueno, España es un país, ¿verdad?, donde actualmente no existe la cadena perpetua, pero sí existe una prisión de 40 años, creo que es, de máximo, con lo cual si una persona se tira 40 años prácticamente es una cadena perpetua. Es decir, si tú estás con 20 y sales con 60, la cuestión era garantizar que esas personas en determinados delitos no tuvieran una rebaja en la condena. La cuestión es si realmente la cárcel, la función que tiene es una función meramente de castigar al que ha cometido un delito o una función de reinserción. Yo creo que con la cadena perpetua revisable lo que se está intentando hacer ver es que la cárcel es un sitio donde tú vas a cumplir una pena por algo que has cometido. Y da igual si el objetivo que tiene la cárcel es meterte de nuevo en la sociedad o no. Entonces yo, desde mi punto de vista, yo estoy absolutamente en contra de la cadena perpetua porque yo creo que la gente tiene derecho a tener una segunda oportunidad, aunque sí es verdad que yo soy partidario también de que las condenas que tenga una persona se cumplan al máximo. Es decir, que no a determinadas penas que tú hayas cometido te vayan reduciendo la pena por trabajos sociales o por cuestiones que hagas. Yo creo que las penas están para cumplirlas, pero creo que hay un límite y que la gente no hay que condenarla para toda la vida por algo que hizo en un momento determinado. Ahí es que en esos datos que has comentado del electorado de UPyD, de PP, PSOE, yo lo que veo ahí, sobre todo, es una necesidad social de endurecer las penas. La gente ve como un delincuente, bueno, yo ya no me refiero a delincuentes económicos, etcétera, que han cometido alguna estafa. Yo me refiero a delincuentes de sangre, asesinos, terroristas. Es que es verdad que entran a la cárcel y se tiran 7, 8, 9 años y es que salen después. Ayer o antes de ayer sacaba el diario El Mundo de Juana Chao en Venezuela, que ha montado una licorería. Exactamente. Entonces eso es lo que el ciudadano no puede llegar a entender, pero por eso el ciudadano está pidiendo una prisión completa de por vida, pero porque ve que la ley que hay ahora es insuficiente. También hay que pensar con la cabeza. Hace poco, y hace este mismo mes creo que fue, salió una persona de la cárcel en Estados Unidos con 70 años, había cumplido cadena perpetua y se había descubierto a los 30 y pico años que era completamente inocente y esa persona ha vivido toda su vida en la cárcel. Eso tampoco hay derecho. Entonces la cadena perpetua debe ser revisable, pero también debe haber un endurecimiento que yo creo que es lo que la gente pide en este momento. Pero es que lo que estaba diciendo Sergio, que es reinserción o es venganza, y yo creo que tiene que tener una labor de reinserción social. En ese sentido estoy yo de acuerdo con ellos dos, con el tema de si es venganza o es reinsertar, porque hay que reinsertar a las personas, a la sociedad, y tenemos que avanzar. Pero es cierto que un terrorista, no voy a nombrar de ningún grupo religioso ni nada, pero algunos terroristas, es que algo, de alguna manera hay que asustarlo, cohibirlo, aunque no se cohiben con nada, pero bueno, para que por lo menos se frenen cuando lleguen a un país determinado. Pero es verdad que se va de las manos el asunto. Que una persona que es capaz de meterse un bombazo a sí mismo para matar a gente, le va a dar igual tener cadena perpetua, pena de muerte o lo que sea. Claro, si pero, esas personas no, pero por eso no mismo, piensan. si sale otra vez a la calle, es un peligro más que hay en la... Es que yo coincido ahí con Román.
Prisión revisable, por supuesto, y todo el mundo tiene una segunda oportunidad, y hay momentos en los que una persona, pues incluso de una forma desafortunada, oye, tú puedes ir con el coche sin darte cuenta, despistarte, provocar un accidente y que te acusen de homicidio imprudente e ir a la cárcel. Bueno, en Cerrado de Calderón ya hay una sentencia. Entonces, en esos casos, por supuesto, claro que todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero es que cuando hablamos de terroristas que tienen las manos manchadas de sangre, de un atentado tras otro, de que no se arrepienten, que eso es una cosa muy importante. Es que a darle el clavo, es el caso de Juana de Chao, que él no se ha arrepentido porque de hecho ahora mismo la justicia española lo está reclamando, que no lo va a poder conseguir porque creo que la condena que le caería sería inferior a 2 años, con lo cual no hay acuerdo con Venezuela para la extraditación para extraditar a un buscado por la justicia al que le va a condenar, la condena que le va a caer va a ser inferior a 2 años por hacer propaganda del terrorismo y ahí no hay arrepentimiento y sin embargo pues ha rehecho su vida en Venezuela y está. Entonces, no sabemos qué vínculos puede tener con futuros a lo mejor terroristas, ¿no? No sabemos por dónde puede salir esto, porque es imposible saberlo. Pero yo creo que por eso dice cadena perpetua revisable, o sea que no es algo definitivo, no es una cadena perpetua y punto, es una cadena perpetua que en función de cada preso pues se revisará o no. Luego habría que ver también los mecanismos que se utilicen para que sea muy objetivo y se sepa si qué criterio luego se va a tener en cuenta a la hora de, si se puede volver de esa cadena perpetua, ¿no? conmutarla y que pase a tener una prisión temporal hasta X número de años. O incluso salir a la calle, claro. Salir a la calle, pero bueno. Tiene un recorrido muy corto porque tengamos en cuenta que las próximas elecciones y lo más seguro es que ningún partido tenga mayoría absoluta y eso perfectamente es modificable. De hecho, se modificará igual que otras leyes y otras reformas que ha habido. Y sacarlo en este momento, ¿vosotros no veis a lo mejor algún fin electoralista por parte del Partido Popular? Es una promesa cumplida ya del Partido Popular. Es una promesa, ¿no? De las pocas, dice Román. De las pocas, porque la del aborto dio marcha atrás también. Es verdad que tiene un respaldo mayoritario. Sí. Incluso es decir, es real, porque es lo que ha comentado Guille, que la gente tiene la sensación de que las personas cometen delitos y que duran muy poco en la cárcel. Entonces, claro, ante eso acaba produciéndose el efecto contrario. Es decir, que todo el mundo quiere que esté todo eso delincuente lo máximo tiempo posible, ¿no? Oye, entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a poner una nota de humor al programa y Salvador Escalona recuperamos otro vídeo de su canal de YouTube para que nos muestre cómo interpreta él el tema de la presunta paternidad del rey con estos hijos nuevos que le ha salido, presunto hijo nuevo que le ha salido, que la justicia tendrá que dirimir si son hijos o no del rey. Vamos a ver ese vídeo de Salvador Escalona y regresamos enseguida. Pero Juanca, no se puede ser tan picha loca. ¿Qué tienes que decir en relación a las demandas de paternidad? Pues que es todo mentira. Vale que he echado un par de canitas al aire, pero siempre me ponía gomita. ¡Ay, ¡Anda! ¡Qué zagales más majos! ¡Y qué guapetes! Bueno, al rey, que vamos, yo creo que monta un circo y le crecen los enanos. Este hombre incluso ya ha abdicado, pero le sigue circulando la polémica. Y tenemos otro vídeo más con el que despediremos el programa, pero antes voy a hablaros de nuestra nueva gama de móviles, la gama de Family de PTV, que llevamos poquito tiempo con ellos, bueno, cuestión de días y estamos muy contentos porque ya son muchos los malagueños que se han acercado a nuestras instalaciones en busca de estos móviles, tanto del L1 como del H1, de la gama Family. Os voy a hablar, por ejemplo, del L1, que es el que tengo yo ahora mismo aquí. Es el blanco por detrás, que viene además con su carcasa de plástico que está en la caja. Bueno, pues el Family L1, para los clientes con más de 2 años de veteranía en PTV, lo podéis conseguir por menos de 85 euros con el IVA ya incluido. Si queréis pagarlo poquito a poco, podéis pagarlo pues en cómodas mensualidades de tan solo 3,96 euros. ¿Qué quieres que haga? Es que si yo bajo el papel no veo la cifra. Es un problema que tenemos. O me lo ponen en una pantalla grande o tengo que ponerme así. Yo lo siento. El móvil L1 con más de 2 años, para los clientes que tienen más de 2 años de veteranía, pues lo podéis conseguir por una cuota mensual de menos de 4 euros al mes. El L1, este móvil, para los clientes nuevos que lleguen a PTV,
lo podéis conseguir por menos de 95 euros, ¿vale? Un único pago de menos de 95 euros, o bien a poco por 4,44 euros al mes. Bueno, no llega ni a 5 euros. Y el H1, que es el otro móvil que tenemos, también estupendo, con una pantalla de 5 pulgadas, con mucha capacidad para almacenar vídeos y fotografías, pues para los clientes con más de 2 años de veteranía lo podéis conseguir por menos de 135 euros. Y si queréis lo podéis pagar a poco con una primera cuota de 22,31 euros y una serie de cuotas mensuales de tan solo 4,17 aparte del IVA, ¿vale? O sea, se quedaría en 27 la primera cuota, 27 euros y 5 euros con 5 céntimos al mes con el IVA ya incluido. ¿Que sois clientes nuevos? Bueno, pues también tenemos un precio especial para el H1. Menos de 150 euros si lo queréis pagar en un solo pago con el IVA ya incluido, y si queréis pagarlo a poco, pues por tan solo 30 euros primera cuota y luego 5,61 al mes. Bueno, todo esto lo van a explicar mucho mejor los compañeros que están en el 1650, que es un teléfono gratuito. Ellos lo van a contar todo mucho mejor que yo, y también los comerciales que tenemos en todos los distritos de Málaga capital. También os podrán dar información de estos nuevos móviles de la gama Family de PTV. Bueno, tenemos un vídeo más que ver, que es el de Pablo Iglesias. Por cierto, antes de ver el vídeo de Pablo Iglesias, no sé si sabéis que ha estado en Nueva York, invitado por el Círculo Español, y se ha dirigido, era una especie de conferencia, de ponencia, en la que el líder de Podemos pues se dirigía especialmente a esos extranjeros españoles que han tenido que emigrar en busca de un puesto de trabajo, sobre todo gente joven. Y la frase que se puede extraer del discurso de Pablo Iglesias es: nunca más una España sin vosotros. ¿Qué os parece? ¿Habéis visto un poco del discurso? Sí, tuvo una reunión además con el Nobel de Economía Stiglitz, ¿no? Sí. Que según él le ha dicho que todo lo que él propone viene de lujo para España. Bueno, hombre, a ver, hay mucha gente que ha emigrado de España, muchos jóvenes, porque es verdad que no tenían oportunidad de aquí, es verdad que Pablo Iglesias está intentando captar la atención de esos votantes y que les den la confianza. Pero bueno, es verdad que todas esas propuestas de Podemos han pasado de propuestas máximas a propuestas que son menos máximas. ¿Ves dónde queda la cosa, no? Bueno, pues vamos a ver si os parece el vídeo. Con eso os despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Irene, Sergio, Guillermo y Román. Gracias a los 4. Nos despedimos ya y pasamos al siguiente espacio de la tarde, pero antes vamos a ver el vídeo de Salvador Escalona sobre Pablo Iglesias, que lo convierte, y atención porque no tiene desperdicio, no sé si lo habéis podido ver, pero lo convierte en, ¿os acordáis de este personaje, cómo se llamaba este, que decía que, hombre, sí, el Pablo Jesús Michael? ¿Os acordáis de...? Carlos Jesús. No, Carlos Jesús, no el de la pirámide, no el Penumbra, sino Carlos Jesús. Sí. Ese, el que decía que se comunicaba con extraterrestres, Micael. Ese, pues con Micael. El de Raticulín. El de Raticulín. Bueno, pues Pablo Iglesias, la verdad que guarda cierto parecido, salvando las distancias, pero guarda cierto parecido físico con Micael. Lo vamos a ver. Bendito seáis, podemitas, en el nombre de Pablet. A ver, resulta que yo sufrí una descarga eléctrica y entonces ascendí a los cielos, concretamente a Raticulín, y a mi señor padre, que es extraterrestre, me hizo la revelación. ¿Tú eres podemita? No, entonces eres casta. Y vendrán 13.000 millones de euros para la renta básica y lloverán piruletas de los cielos. Los extraterrestres me implantaron 3 chips en mi cuerpo. Uno en el tobillo, otro en el pecho y el último en la coleta. Estos chips sirven para detectar a la casta malvada. Eres la luz cuando no veo. Me devolviste mi respiración y surcaste este mar desierto en un momento de depresión y conseguiste que viera cuando mis ojos lloraban dolor. Gracias a ti
completo con tu amor, porque para amar solo hay que intentar buscar la felicidad. Tu oscuridad cuando estás lejos, el asesino de toda razón. Momentos de satisfacción que dibujamos con nuestros cuerpos, los aprendices de una religión, quererte a ti, igual que tú a mí. Eres tú, eres tú, eres tú, quien me enseñó la salida. Solo tú, solo tú, solo tú, quien dio sentido a mi vida. Ya me harté de besar muchas ranas perdidas, ya llegó el momento de vivir mi vida completo con tu amor. Eres tú, eres tú, eres tú, quien me enseñó la salida. Solo tú, solo tú, solo tú, quien dio sentido a mi vida. Que esta historia solo fue un tormento, vacía de tanto arrepentimiento, como una mentira que quiero olvidar. Porque para amar solo hay que intentar buscar la felicidad. Eres tú, quien me enseñó la salida. Solo tú, solo tú, solo tú, quien dio sentido a mi vida. Ya me harté de besar muchas ranas perdidas, ya llegó el momento de vivir mi vida completo con tu amor. Eres tú, quien me enseñó la salida. Solo tú, solo tú, solo tú, quien dio sentido a mi vida. Que esta historia solo fue un tormento, vacía de tanto arrepentimiento, como una mentira que quiero olvidar. Porque para amar solo hay que intentar buscar la felicidad. Eres tú, quien me enseñó la salida. Solo tú. Hemos recuperado Eres tú, el nuevo single de Ainhoa Canta la Piedra, la ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo, que estuvo además aquí con nosotros en nuestro plató presentándonos este nuevo single, y ahí tenían el videoclip. Bueno, vamos a saludar al último invitado del programa de hoy, Álvaro Cordón. Él ha sido educador, ha sido profesor. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. Y tenemos aquí su nuevo trabajo, La educación, claves de un problema. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante. Voy a mostrar aquí para que se vea bien la portada de este libro, un libro que está, podemos decir, calentito porque lleva poquito... Sí, acaba de salir. Acaba de salir. Bueno, el viernes. El viernes. Y la distribución pues está comenzando ahora mismo. Pues sí. Ajá. Bueno, yo quiero plantearle a nuestro invitado varios temas. Primero que nos explique el libro en sí en qué consiste, porque entiendo que trata de la educación, de los problemas que ahora mismo encierra la educación en nuestro país y cómo me imagino que aportará también conclusiones. Sí. Claves y conclusiones. ¿Cuántos años como educador, Álvaro? Bueno, pues desde los 22 hasta aquí. Bueno, sin contar las clases particulares que uno daba para, sí, en fin, para bandearse en la vida. Ajá. Yo empecé a dar clase a los 15 años. A los 15 con lo años. cual, eso particular. Y a los 22 era profesor ya. Fui maestro, bueno, con oposición, y después me licencié. Ahora estoy haciendo una tesis doctoral, tengo varias cosas. Pero que has vivido varias reformas. Sí, exactamente. He vivido varias reformas. ¿Cuáles serían los principales problemas de la educación en España? Bueno, yo creo que la educación el problema fundamental de la educación es de actitud. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir una cosa muy sencilla. Todo el mundo utiliza, o por lo menos hay una parte que utiliza la educación como, no sé, pues como si fuese una herramienta
que les sirve pues para quedar bien o regular o como sea. Y normalmente cuando se habla de educación se habla de los problemas que existen y lo que se hace normalmente es decir, bueno, vamos a arreglar este problema, que está bien, que hay que arreglarlo, pero ¿cuál es el problema fundamental? Que nunca se va a las causas. Claro, si en la educación lo que se hace es arreglar los problemas que existen y resulta que no se abordan las causas que lo producen, significa que la educación no se va a arreglar. Después hay otro problema, por ejemplo, desde los medios mismos, ya que estamos aquí, se habla de muchos temas, de la música, del cante, de las películas, en fin, de la cocina. A la educación prácticamente, o sea, no se le dedica prácticamente tiempo. Y estoy hablando de la educación, no de hablar de educación, porque es importante, bueno, saber por qué ocurre con la educación lo que ocurre. Entonces, todos somos responsables de lo que ocurre en la educación. Oye, Álvaro, ¿y este libro está dirigido a docentes, a padres, a políticos? Ese está dirigido a todo el que le interese, a cualquier persona que le interese la educación, a cualquiera. Mira, tenemos aquí en la contraportada, dice LGE, LOCSE, LODE, LOE, LONCE. Bueno, y si nos centramos, por ejemplo, en el ámbito universitario, ahora actualmente el Plan Bolonia, ahora se está hablando de reducir las carreras que eran de 4 años a 3 y los máster que eran de 1 año a 2. En fin, cambios en muy poco tiempo, ¿no? Claro, sí, pero el problema que yo veo es que se ponen y discuten, esto no... Pero, oiga, ¿por qué no se sientan? Estudian detenidamente el problema. Se ven las consecuencias, pero de forma seria, responsable, sensata, desde los intereses que la propia educación tiene, no desde una postura ideológica. Eso es la muerte de la educación. O sea, utilizar la educación como un arma ideológica es la muerte de la educación, porque no va a crear demócratas. ¿Por qué? Es muy fácil. Mire usted tiene que educar a las personas para que ellas, cuando llegue un momento determinado, sean capaces de decidir cómo van a pensar. Que lo decidan ellos. Que sean capaces de analizar lo que ocurre en el mundo. Que sean capaces de tomar una postura con argumentos. A mí me gustaría, Álvaro, ya que has sido docente durante tantos años, pues toda tu vida, ¿no?, dedicada a la docencia, que me pusiera a lo mejor un ejemplo de lo que se está haciendo y no se debería de hacer. Pues mira, algo muy concreto en el sistema educativo. Sí, te voy a decir dos. Uno referido a los padres. Vamos a ver. Los niños, cuando van a la escuela, a cualquier sitio, los niños no pueden ir a la escuela si no tienen resuelto 2 problemas que son vitales para ellos. O sea, es que sin eso no le interesa ni la escuela ni nada. ¿Cuáles son? Pues mire usted, 2 fundamentales. 1, el niño se tiene que sentir querido y aceptado por su entorno familiar. Y querido y aceptado no significa que haga lo que le dé la gana al niño, que le dé todo lo que quiera al niño. Eso no significa. El niño tiene que notar que lo quieren, que es importante para el entorno donde vive. Y el otro, el niño se tiene que sentir guiado. El niño tiene que ver que su padre y su madre, o los dos, son capaces de decirle, nene, esto no, por esto, esto sí, esto tal. Y el niño cuando se siente querido y los padres le regañan, el niño lo acepta. ¿Por qué? Pues porque el niño sabe que cuando tiene un problema y le regaña es porque el padre sabe más que él o la madre sabe más que él y entonces es capaz de darle una solución. Eso es uno de los temas. ¿Qué ocurre? El problema es que la responsabilidad que los padres tienen sobre los hijos, bueno, eso es un tema que habría que hablar largo y tendido, porque es muy fácil, desde un sector, da lo mismo que sean padres, profesores, administración, medios de comunicación, personal laboral, da igual, se echan las culpas uno a otro. Oiga, así no se soluciona ningún problema educativo. Otro fundamental, que es fundamental, es quién prepara a los profesores. No de qué formación tienen los profesores, sino qué actitud tiene quien prepara al profesorado. Los que están preparando al profesorado realmente, los intereses que tienen, las inquietudes que tienen esos profesores de profesores es conseguir profesionales que eduquen, no que dirijan, que eduquen, para que sean capaces de crear una sociedad, pues una sociedad como tiene que ser, una sociedad respetuosa.
no sé si es salirnos mucho del tema, yo creo que no, pero plantearte, Álvaro, no son muchas, pero en torno a unas 2.000 familias en nuestro país están optando por el método que se llama homeschooling, que es educar en casa. Esto es algo que es muy controvertido, que no es ilegal en nuestro país, se puede hacer, pero luego creo que los chicos que son educados por los padres en casa, que no van al colegio, luego tienen que hacer unos exámenes para revalidar, para homologar esos estudios, por así decirlo, y que creo que además que van con 2 años de retraso. Estipula la ley que haya 2 años de retraso para, no sé, para establecer unas diferencias o lo que sea. ¿Te parece que es algo, bueno, sí, es una fórmula adecuada, no es adecuada? Me parece una aberración. Una aberración. Me parece una aberración, porque es muy fácil. Mire usted, un niño y una persona, porque es que los niños son personas inteligentes. Es que eso se nos olvida. Oiga, un niño es una persona inteligente y hay que tratarlo como una persona inteligente. Es bueno que se relacione y que... Claro, ¿el niño qué necesita? Pues necesita estar con sus amigos, relacionarse, jugar, enfadarse, quererse, que alguien le regañe, que alguien le premie, que alguien... O sea, oiga, ¿usted qué hace encerrando el niño ahí porque eso al fin de cuentas, ¿qué? Eso es un gueto. Eso es un gueto. Eso son como las tribus. Yo no creo en el colectivismo. No creo. Y la razón, no, y eso educativamente es muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque para que la sociedad, o para que una sociedad sea justa y la gente se sienta justamente tratada, se tienen que sentir justamente tratados una a una las personas que forman esa sociedad. Si eso no es así... Mira, aquí tenemos la contraportada del prólogo, ¿no?, de Carmelo Fernández Millán. Dice: solo me resta recomendar especialmente su lectura, la lectura de este trabajo, no solo a aquellos que ya se manchan la mano con tiza de la pizarra, sino sobre todo a quienes aspiren desde su despacho tratar y decidir sobre temas educativos desde una concejalía, una diputación, una consejería, una inspección, una delegación, una dirección, una secretaría o un ministerio. Efectivamente. Yo tengo que decir una cosa. Este libro, la visión que tiene el libro es desde la propia educación. Soy una persona, lo mismo que mi mujer, somos personas que hemos y que amamos la educación, la queremos. La queremos. Entonces, la visión, a nosotros lo que nos importa es que la educación sirva para algo más que para manejar a la gente, para algo más. Pues nos quedamos con esa reflexión. ¿Dónde podemos adquirir el libro, Álvaro? Pues supongo que se podrá escribir en Luce y en Rayuela. Supongo es que tengo que hablar con ellos, porque normalmente me distribuyen los libros. Muy bien. Pues Álvaro, hasta más visitas que tengas aquí del programa. Espero que nos veamos más veces. Yo, si me invitáis a hablar de educación de forma más... Porque yo creo que el hablar de educación necesita reposo y un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque los temas creo que hay que abrirlos. Cuando se habla de educación no se abren los temas, o sea, se empieza a decir, sí, porque el otro ha hecho que esto está muy mal, porque no dan no sé qué, porque... Pero, oiga, eso serán cuestiones de funcionamiento, administrativo, pero ese no es el problema de la educación. Bueno, pues un día estableceremos una mesa sobre educación aquí en el programa y contaremos con Álvaro. Muchas gracias. Encantado porque, en fin... Nos quedamos con esta recomendación, La educación, claves de un problema, de Álvaro Cordón. Muchas gracias y nosotros nos marchamos ya. Mañana miércoles regresamos a la misma hora, a las 6 de la tarde en directo, aquí en Málaga TV, en PTV. Hasta mañana. Framaluz patrocina este programa.